Bueno, la temática que vamos a desarrollar hoy se llama problemas de optimización. ¿Ok? Vamos a subrayar este enunciado. Dame un minuto, déjenme revisar algo acá. Sí, estábamos bien. La parte de optimización. Entonces, ustedes dirán, ¿de qué se trata esto? Vamos a colocar un problema para que lo interpretemos. Entonces, un problema de lo más sencillo. Hallar dos números positivos cuya suma sea S. Y lo vamos a encerrar aquí en una nubecita. Y cuyo producto sea máximo. Y la palabra máximo la vamos a encerrar también en una nubecita. Colocamos solución. Y ahora viene la interpretación de este problema. Resulta que si uno se pone a pensar, ¿cuáles serán esos dos números positivos cuya suma es S y el producto es máximo? Entonces uno tiene que, de una manera u otra, ver de qué forma lo puede establecer. Entonces uno dice, bueno, como yo no sé cuáles son los números, yo voy a decir que el número X y el número Y son estos dos números positivos que están acá. Y digo, estos son los números positivos de lo que me está planteando aquí el problema. Quiere decir que si yo tomo el número X y le sumo el número Y, eso me da como resultado S, porque aquí dice el problema, cuya suma sea S. ¿Ok? Y aparte de esto, me está diciendo el problema que el producto tiene que ser igual a X por Y. Y esto que está acá es el producto de dichos números. Entonces vuelvo a repetir, esta es la suma, este es un número, este es otro número, la suma de ellos dos me dice que da S. Y el producto de ellos dos, yo lo establezco como P de producto en esta expresión. Ahora, resulta que en esta ecuación que yo tengo aquí, yo voy a despejar una variable. Si yo despejo la variable Y en esta expresión, me va a quedar que eso es S menos X. Lo que yo tengo aquí encerrado en esta nubecita verde. Y este valor que está aquí, yo ahora lo voy a sustituir en el producto. De tal forma que si el producto es igual a X por Y, el producto es igual a X que multiplica a S menos X. Por supuesto que yo puedo multiplicar X por S y X por X, y yo tengo una expresión de la forma P es igual a X por S menos X al cuadrado. Esta expresión que está acá representa el producto, y a mí me dice cuyo producto sea máximo. Entonces yo lo voy a derivar. Entonces digo, a la última expresión, es decir, P, la voy a derivar. Entonces yo digo, bueno, quiere decir que si yo digo P', yo tengo que derivar XS menos X cuadrado. Y eso es
la derivada de xs menos la derivada de x cuadrado. Quiere decir que P' va a ser igual. Como yo estoy derivando aquí respecto de x, y esa es una suma, la suma es un número. Quiere decir que al derivar lo que me queda aquí es s, porque la derivada de x es 1. Menos. Cuando voy a derivar aquí, yo aplico la regla de la potencia y me queda 2x. Si yo ahora esta expresión, yo la vuelvo a derivar y decimos, volvemos a derivar, quiere decir que la segunda derivada de esto es tomar a s menos 2x y volverlo a derivar. Pero si yo derivo, me quedaría la derivada de s, que es una constante, y la derivada de 2x, que sería una constante por una variable. Así que me queda que la derivada segunda del producto, que es P, como esto es una constante, me da 0. Y como estoy derivando aquí respecto de x, me queda 2. Quiere decir que finalmente la segunda derivada del producto me da como resultado menos 2. Ahora, si nosotros observamos esto que está acá, recuerden que P significa el producto. Y el producto me está dando número menos 2. Y si menos 2 es 0, y eso se cumple para todo x que yo estoy sustituyendo aquí, que pertenece a los reales positivos, eso quiere decir que P derivada será igual a 0, que es la que yo tengo acá, cuando S menos 2x sea igual a 0. Si en esta expresión yo despejo x, me va a quedar que x es igual, al pasar el opuesto acá, me queda S dividido por 2. Quiere decir que el valor de x que yo estoy buscando es x igual a S sobre 2. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo ahora P segunda derivada y yo lo voy a evaluar en S sobre 2, que es lo que yo obtuve aquí, que es el valor de x, eso me va a dar como resultado menos 2. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes ven aquí, el resultado siempre es menos 2. Y como el resultado es menos 2, esto va a implicar que en el punto X va a haber un máximo. Y ese máximo es X igual a S partido en 2. Ahora, nosotros habíamos despejado Y. Y resulta que Y era igual, y si lo buscamos arriba, miren, Y era igual a S menos X. Entonces, como Y es igual a S menos X y el valor de X máximo que yo tengo aquí me da cuando X vale S partido en 2, eso implica de que Y máximo se va a dar cuando Y va a ser igual a S menos S sobre 2. Si yo saco las cuentas de esta expresión, me va a quedar entonces que Y va a ser igual a 2S menos S sobre 2, y eso es S sobre 2. Entonces, ambos números, según la conclusión, son iguales. ¿Por qué? Porque el X máximo me dio a mí cuando X vale S sobre 2. Y el I máximo me dio a mí cuando I igual a S sobre 2. Entonces, aquí me está pidiendo el problema hallar dos números positivos cuya suma sea S
y cuyo producto sea máximo. Los números son X y Y, pero como X y Y me debe dar una suma y la suma es un número, yo tengo que ver que la condición del producto de ellos dos sea máximo. Para ver si el producto de ellos dos es máximo, despejo de la primera ecuación y la sustituyo en la ecuación que está en la nubecita azul. Así yo obtengo, en todo caso, que la función producto está escrita toda en función de X. Como está escrita toda en función de X y es esta que está aquí en esta nubecita color naranja, yo a esto lo puedo derivar. Entonces, cuando yo lo derivo, yo obtengo esta expresión que está acá. Yo la vuelvo a derivar. ¿Y por qué volvemos a derivar? Porque cuando yo derivo por segunda vez y la segunda derivada me da negativa, hay un máximo. Pero si la segunda derivada es positiva, me da un mínimo. Como la segunda derivada a mí me dio como resultado -2, quiere decir que eso es menor que 0 para cualquier valor de X que sustituya. Ahora, como yo no sé cuáles son los números críticos, yo digo que la primera derivada, esta que está aquí, va a ser igual a 0 cuando la expresión esta es igual a 0. Hallamos X. Recuerden que aquí este X es un número crítico. Este número crítico yo lo sustituyo aquí. Pero como la segunda derivada me dio -2, no importa lo que yo coloque aquí, esto me da negativo. Quiere decir que este valor que está aquí es un valor de X que es máximo. Y aquí, cuando yo sustituyo el X en este despeje, me queda que el valor de Y es S sobre 2. Entonces, conclusión de todo esto, ambos números buscados van a estar valiendo S sobre 2 y S sobre 2. Pregunta al respecto. Recuerden que aquí estamos aplicando dos cosas. Uno, derivamos, igualamos a 0 y hallamos el número crítico. Dos, derivamos por segunda vez y vemos si el signo es positivo o es negativo. Si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, hay un máximo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recuerden que yo necesito que ustedes participen, por lo menos levantando su mano o haciendo la señal de costumbre. Sí, profe, todo ok. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Por supuesto que de aquí tenemos que hacer otros ejercicios para que este quede lo más claro posible. Vamos a suponer que yo voy a describir otro ejemplo que tenga que ver más o menos con esto. Entonces les coloco yo por acá. Hallar dos números. Estoy colocando los más sencillos para después abordar los ejercicios de mejor y mayor amplitud de aplicación. Hallar dos números positivos cuyo producto sea P, y voy a encerrar a P aquí, y cuya suma sea mínima. Y voy a encerrar el valor mínimo aquí. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir aquí solución y vamos a plantear. Aquí dice hallar dos números. Tengo el número X y tengo el número Y. Estos son los números. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿puedo escribir A y B? La respuesta es sí. Pero como uno usualmente trabaja con las variables X, Y la variable Y depende de X, es preferible trabajar con esta variable. Entonces aquí me está diciendo hallar dos números positivos, estos son, cuyo producto sea P. Entonces ustedes dicen, quiere decir que si yo tomo X y lo multiplico por Y, eso me da P. Quiere decir que este P que está acá, yo ya lo tengo.
es un número en forma general. Y además, se tiene, fíjense acá, cuyo producto sea ese, pero la suma sea mínima. Quiere decir que ahora S igual a X más Y debe ser una suma mínima. Es decir, que el problema aquí es como contrario. Entonces, ¿qué hacemos? De la ecuación X por Y igual a P, despejamos Y. Si yo despejo Y de esta, me queda que Y es igual a P partido en X. Y esto que yo tengo aquí, lo vamos a sustituir en S. Este S es el S que tengo aquí. Quiere decir que si S es igual a X más Y, S va a ser ahora igual a X más Y, pero Y vale P dividido por X. Cuando yo ya llego aquí, ustedes pueden ver claramente que esta suma yo tengo que ver si es mínima. Aquí lo dice, mínima. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Derivar. Si yo derivo aquí, S' va a ser igual. La derivada de X es 1. Más, como esto es un cociente, yo paso una línea de fracción y digo el denominador al cuadrado. La derivada de P por X sin derivar, menos P por X derivado. Eso implica que S' va a ser igual a 1 más, como P es un producto y P es un número, la derivada de P se hace 0. Entonces aquí me queda 0 que multiplica X menos P. Pero la derivada de X es 1. Todo dividido entre X al cuadrado. Tomo otra hoja en mi pizarra y podemos observar que S' es igual. ¿Cuánto me dio aquí? 1. ¿Cuánto me dio aquí? 0. Quiere decir que esto es P por 1 es P dividido entre X al cuadrado. Esto que está aquí. Ahora, aquí yo ya puedo hallar los números críticos. Recuerden la teoría de que los números críticos son donde no existe la derivada o donde la derivada se hace 0. Entonces yo digo, S' debe ser igual a 0, porque estoy aplicando la definición. Quiere decir que 0 es igual a 1 sobre px cuadrado. Eso implica de que menos 1 es igual a menos p sobre x al cuadrado. Yo puedo simplificar los signos y observar aquí que x va al cuadrado es igual a p, o que x va a ser igual a más o menos la raíz de p. Pero el problema dice aquí en un principio de que esos números, y lo voy a encerrar aquí en amarillo, son positivos. Y como son positivos, entonces en esta expresión lo que me queda es que X, y disculpen ustedes el color, que X va a ser igual a la raíz de P positiva. Es decir, que ya tengo el valor aquí de P, de X, que está descrito de esa forma. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver a derivar. Para ver el signo de quién. Si yo estoy derivando S, ustedes dicen de S segunda. Entonces yo escribo 2 puntos y escribo S primera me dio como resultado 1 menos P sobre X cuadrado.
Y ustedes dicen 1 menos p sobre x al cuadrado. Proceden a derivar y dicen derivada segunda es la derivada de 1 menos p sobre x al cuadrado derivado. La derivada de 1 es 0. Quiere decir que la derivada segunda va a ser igual a menos que está aquí. Voy a abrir un paréntesis, voy a pasar una línea. No me quedó muy derecha, vamos a hacerla un poco más elegante. Y voy a decir, como tengo un cociente, digo, el denominador elevado al cuadrado, y al elevar al cuadrado me queda 4. La derivada de p por x al cuadrado sin derivar, menos p por la derivada de x cuadrado. Esto me da como resultado menos que tengo aquí, la derivada de p es 0 porque es un número, entonces me queda aquí 0 que multiplica x cuadrado menos p que multiplica la derivada de x cuadrado que es 2x. Y todo esto dividido entre x elevado a la 4. Finalmente me queda que S segunda va a ser igual. Este menos lo dejamos aquí. Esto me da 0 y escribo 0. Menos, esto lo reordeno como 2p por x, todo dividido entre x a la 4. Quito los paréntesis, el 0 desaparece y finalmente S segunda es igual a 2p por x sobre x a la 4. Puedo simplificar este x con uno de este y me quedan 3. Y finalmente, la segunda derivada me está dando 2 por p sobre x a la 3. Y aquí tengo el resultado de la segunda derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que sustituir el número crítico. ¿Y cuál fue el número crítico que nosotros conseguimos? X igual a la raíz de P. Entonces yo escribo acá X igual a la raíz de P. Lo voy a encerrar aquí en rojo para que se vea. Entonces uno dice acá, S segunda lo voy a evaluar en la raíz de P, que es el número crítico. P es el producto. Esto es igual a 2 por P sobre P en la raíz elevado a la 3. Esto lo puedo escribir como 2 por P sobre este P raíz cuadrada a la 3 es P elevado a la 3 medios. Si yo saco la cuenta de estos exponentes, me va a quedar que S segunda evaluada en la raíz de P es igual a 2 por P a la 1 menos 3 sobre 2. Esto me da como resultado 2 por P elevado a la 2 menos 3 sobre 2. Sigo en la próxima hoja. Quiere decir que S segunda evaluada en la raíz de P me da como resultado. Si tengo 2 menos 3 me queda menos 1. Es decir que eso es 2 sobre P elevado a la 1 medio. Pero resulta que esto que está acá, este producto que está acá, viene del producto de números positivos. Quiere decir que si esto viene del producto de números positivos, lo que está en el denominador es positivo. Y como esto es positivo, este valor que tengo yo aquí es positivo. Y si es positivo, eso implica que va a existir un mínimo. Entonces hemos comprobado de que va a existir un mínimo precisamente cuando x vale raíz de p
pero me falta y. Entonces, yo ahí lo había despejado antes, que lo tenía por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y igual a P sobre X. Y lo escribo acá. Entonces ustedes dicen, ¿cómo Y es igual a P partido en X y X es igual a la raíz de P, que es lo que yo tengo aquí? Si yo sustituyo este valor aquí, me va a quedar entonces que Y va a ser igual a P sobre la raíz de P. Y al tomar P entre la raíz de P, eso me da raíz de P, racionalizando. Quiere decir que en X igual raíz de P igual a raíz de P, existe un mínimo. Y esa es la forma en la cual uno establece ejercicios como esto. Preguntas al respecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Profe, ¿Sí? entonces un breve resumen de los pasos que tenemos que hacer es derivar, luego igualar Ah, a cero la primera derivada para encontrar el valor de el número crítico. el número crítico y después derivar de nuevo y en la segunda derivada reemplazar x por el número crítico. Cierto. Ok, Y, luego de eso también tenemos que y es igual a algo que está despejado ahí. exacto. Para hallar el Y, valor de Y. ok, ya, gracias, profe. Pero recuerde aquí que lo fundamental es que cuando usted sustituye el número X en la segunda derivada, si el signo de la segunda derivada es positivo, existe un mínimo. Y si el signo de la segunda derivada en el número crítico es negativo, hay un máximo. Y eso se hace igualito para todos los ejemplos. Vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes vean aquí. Vamos a ver cómo lo pienso. Vamos con uno de aplicación para que lo vean. Un granero, todo el mundo sabe lo que es un granero, ¿cierto? Un granero que tiene 24 metros de cerca, desea, no, perdón, un granero no, un granjero, ya va, porque si no le tengo que cambiar la semántica a esto. Vamos a colocar aquí un agricultor. Mejor así. Un agricultor que tiene 24 metros de cerca desea encerrar un área rectangular y dividirla en 3 corrales. ¿Ok? Colocando cercas paralelas.
a uno de los lados del rectángulo. Pregunta: ¿cuál es el área máxima posible? Vamos a colocar aquí posible de los 3 corrales. Entonces, en este estilo de ejercicio ustedes tienen que leerlo detenidamente. Hay una persona, un agricultor, y él tiene 24 metros de una cerca. Ustedes dirán, ¿qué tipo de cerca? Bueno, puede ser una cerca de ciclón, una cerca de malla, una cerca de madera, etcétera, etcétera. Pero él tiene 24 metros de una cerca. Y él desea encerrar un área rectangular y dividirla en 3 corrales, colocando cercas paralelas a uno de sus lados del rectángulo. Pero él quiere hacer eso de tal manera que el área que va a encerrar sea máxima. Y ustedes dicen, bueno, profesor, lo primero que uno tiene que hacer es un dibujito. Entonces uno dice, yo voy a dibujar aquí un rectángulo. Y digo, el rectángulo comienza aquí y llega hasta aquí. Comienza aquí y llega hasta aquí. Comienza aquí y llega hasta aquí. Y comienza aquí y llega hasta aquí. Ahora, si yo sumo, y pongan mucha atención, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, después desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí, eso me tiene que dar 24 metros. Ah, pero no solo eso. No me puede dar los 24 metros porque yo tengo que dividir esto en 3 corrales. Es decir, que yo tengo que trazar aquí un corral y tengo que trazar aquí otro corral. Y yo no sé si los 3 corrales van a ser los mismos. Entonces uno dice, bueno, entonces yo tengo que volver a ver cómo voy a sumar esto. Entonces observen. Resulta y acontece, y lo voy a hacer finito acá, que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la puedo llamar X. Quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la puedo llamar X. Ahora, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la puedo llamar Y. Quiere decir que Y está 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque este también vale Y. Y este también vale I, y este también vale I. Ya teniendo todo eso, yo digo, quiere decir que si yo tomo a X y le sumo X, que es este y este, y yo ahora a todo eso yo le voy a sumar Y, que es este, Y, que es este, Y, que es este, e Y, que es este, eso sí me da a mí como resultado los 24 metros. Y esta es la ecuación con la cual yo voy a trabajar. De tal manera que el área encerrada aquí, dice aquí, que tiene que ser un área de qué tipo? Máxima. Entonces uno dice, bueno, yo aquí lo que puedo ver es que yo puedo sumar aquí X más X y eso me da 2X. Y puedo sumar Y más Y más Y más Y y eso me da
4 veces y eso debe ser igual a 24. No le voy a poner unidades para no congestionar las cuentas, pero sabemos que aquí va metros. Resulta que el área con el cual yo voy a trabajar debe ser un área máxima. Ahora, de lo que sí estoy seguro yo, es que si desde aquí hasta aquí esto vale X y desde aquí hasta aquí esto vale Y, el área es el producto de X por Y. Entonces, yo tengo esta ecuación que es el área y tengo 2X más 4Y igual a 24, que va a representar para mí la cantidad de cerca que yo tengo. Entonces uno dice, ajá, profesor, ¿qué tengo que hacer? Entonces observen, esto es lo que se tiene. Se tiene. Quiere decir que de aquí yo voy a despejar la variable y la voy a meter aquí para ver si el área puede ser máxima o mínima. Entonces yo vuelvo a escribir la ecuación y digo 2x más 4y igual a 24. Quiere decir que 4y es igual a 24 menos 2x. Quiere decir que y es 24 menos 2x partido en 4. Aquí yo puedo simplificar o lo puedo dejar de esta manera. ¿Ok? Ahora, este valor que yo tengo aquí, que es el y, lo vamos a sustituir en el área. ¿Qué quiere decir? Que si el área es igual a x por y, y el área ahora yo digo que es x multiplicado por este y, que es 24 menos 2x, dividido entre 4, puedo tener yo aquí que a es igual a 24x menos 2x al cuadrado, esto sobre 4 y esto sobre 4. Yo puedo simplificar, y al simplificar aquí, 24 entre 4, eso me queda que es 6. Así que el área como una función de x vale 6x. Y al simplificar aquí, me queda que es x al cuadrado partido en 2. Entonces, ¿qué hacemos con esta expresión como dijo ahorita el joven? La derivamos. Derivamos el área y me queda la derivada de 6x es 6 y la derivada de 2x cuadrado es 2x partido en 2. Yo simplifico y me queda que a derivado en x es igual a 6 menos x. Cuando yo tengo aquí 6 menos x, yo tengo que conseguir aquí el número crítico. ¿Y cómo se halla el número crítico? Tomando a la derivada e igualándola a 0. Quiere decir que 6 menos x es igual a 0. Quiere decir que x tiene que valer 6. Entonces yo ya sé que la medida que hay desde aquí hasta aquí tiene que ser 6. Por supuesto que uno ya puede sacar la deducción, porque si este es 6 y este es 6, 6 y 6 me da 12. Y para que sea 24, el 12 lo divido en 3 partes iguales y me quedaría entonces que y vale 3. Entonces, yo como tengo aquí ya x igual a 6, yo voy ya, eso es la consideración de forma geométrica. Pero como yo vuelvo a derivar a la función, al derivar esta que está aquí, me queda que eso es igual. La derivada de 6 es 0 y la derivada de menos x es menos 1.
Y como -1 es menor que 0, quiere decir que para cualquier valor de X que yo sustituya aquí, va a existir un máximo. Si yo sustituyo 6 aquí, eso siempre va a ser -1. Entonces, resulta que yo sé que 2x más 4y es igual a 24. Entonces uno dice, ¿cómo 2x más 4y es igual a 24 y x me dio a mí como resultado 6? Este valor lo sustituimos aquí y podemos obtener que 2 por 6 más 4 por y es igual a 24. Tomando otra hoja, me queda entonces que 4y es igual a 24, 6 por 12 es 12, 4y es igual a 12, y es igual a 12 sobre 4, y es igual a 3. Quiere decir que las medidas que debe tomar el granjero para poder hacer su ¿cómo se llama esto? El corral, 3 corrales, es que cada valor de i tiene que valer 3. Es decir, que los valores de i tienen que valer 3. Y los valores de x tienen que valer 6. Entonces uno diría, profesor, ¿y cómo sería esto aquí geométricamente? Bueno, eso sería, yo lo tomo, control C, me lo llevo abajo, lo ponemos aquí. Entonces voy a empezar a quitar aquí cosas que no me hacen falta. Voy a quitar esto. Ya va. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo todo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que toda esta medida que yo tengo acá, que es X, debe valer 6. Entonces esto debe valer 6 metros. ¿Y cuánto vale la medida de aquí hasta aquí? 3 metros. De tal manera que el área va a ser igual a 18. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué representa ese 18? El área máxima. Entonces algunos de ustedes dirán, quiere decir que esto también vale 3 y vale 3, pero yo los puedo correr. No importa si yo lo pongo más a la izquierda, o más a la derecha, o más al centro. Si los perímetros siguen siendo 6 y 3, no va a haber ningún problema. Esa va a ser el área máxima. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, ese más o menos es el estilo de los ejercicios que se vislumbran para la parte de optimización. Por supuesto que tienen mucha más aplicación de ese tipo de ejercicios, porque no solo se puede utilizar para hacer cálculos de área, pero eso es como la aplicabilidad que uno tiene para encerrar áreas o volúmenes. En el área de la electrónica y en el área de la informática también se pueden utilizar problemas, lo que es que tendría que buscar problemas en específico que tengan que ver con la optimización en la parte de, propiamente dicho, la carrera.
Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero para la próxima clase nosotros hacemos una especie de búsqueda de ejercicios de optimización en la parte del contexto de su carrera. Y hasta ahí paramos. Hacemos una recapitulación de todo y hacemos nuestro primer taller y la otra semana subsiguiente la primera prueba. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? De acuerdo, profe.